La misma palabra samurái evoca una imagen poderosa. Estas figuras no eran meros mitos, eran la élite de la nobleza militar del Japón premoderno. Durante casi 1000 años, dieron forma al destino de su nación, sirviendo como sus protectores, sus gobernantes y su brújula moral. Su historia es de lealtad, conflicto y una dedicación inquebrantable a un código que gobernaba cada aspecto de su existencia. Los samuráis alcanzaron por primera vez la prominencia alrededor del siglo XII. Inicialmente, eran guerreros provinciales contratados por terratenientes ricos para defender sus territorios. Estos primeros luchadores eran hábiles en el tiro con arco y el combate montado, sirviendo a clanes poderosos lejos de la corte imperial en Kioto. Convertirse en samurái era un compromiso de por vida que comenzaba en la primera infancia. Un niño destinado a la clase guerrera se sumergía en un mundo de disciplina rigurosa y educación marcial. Su entrenamiento no se limitaba al uso de armas. Era un desarrollo holístico de la mente, el cuerpo y el espíritu. También se esperaba que fuera culto, a menudo practicando caligrafía y poesía. El arsenal del samurái era diverso, pero un arma se ha vuelto sinónimo de su identidad, la katana. Esta espada larga, curva y de un solo filo era considerada el alma misma del guerrero. Su creación era un arte sagrado, un proceso impregnado de ritual y maestría artesanal. Pero la habilidad de un samurái se extendía mucho más allá de una sola hoja. La apariencia del samurái en la batalla estaba diseñada para ser funcional e intimidante. Su armadura, o yoroi, era un complejo conjunto de placas de metal lacadas, cordones de seda, cuero y otros materiales. El elemento más llamativo era el casco, o kabuto, que a menudo estaba adornado con crestas dramáticas y una máscara amenazante, el mempo, diseñada para proteger la cara e infundir miedo en los corazones de sus enemigos. La vida de un samurái se regía por un código ético no escrito conocido como bushido, que se traduce como el camino del guerrero. No era un conjunto de leyes registradas en un solo libro, sino un sistema de moral que evolucionó a lo largo de los siglos. Profundamente arraigado en el budismo zen, el sintoísmo y los principios confucianos. El bushido era el fundamento filosófico de la clase samurái, proporcionando una brújula moral que guiaba sus acciones tanto en la guerra como en la paz. Entre los principios más importantes del bushido estaba el shi, o integridad. La palabra de un samurái era su promesa, y sus acciones debían guiarse por un fuerte sentido de la justicia y la rectitud. Otro pilar era el yu, el coraje heroico. Esto no era una simple imprudencia, sino una valentía templada por la sabiduría y la serenidad, la capacidad de enfrentar el peligro o la muerte con un espíritu tranquilo e inquebrantable. Quizás la virtud más definitoria del código bushido era el chugi, o lealtad. La devoción de un samurái a su señor, o daimyo, era absoluta e incondicional. Se esperaba que sirviera a su amo fielmente, que protegiera a la familia y el dominio de su amo. Proteger a su señor en la batalla, vengar su muerte, o incluso cometer el suicidio ritual, seppuku, para expiar un fracaso, eran todas consideradas expresiones de este deber supremo. La era del samurái terminó oficialmente con la restauración Meiji en 1868. El nuevo gobierno imperial, con la intención de modernizar Japón y centralizar el poder, abolió el sistema feudal. La clase samurái fue despojada de sus privilegios especiales, y la clase guerrera que había gobernado Japón durante 700 años fue disuelta. Muchos antiguos samuráis lucharon por adaptarse a esta nueva era. A pesar de su disolución formal, el espíritu del samurái no se desvaneció. Sus ideales, particularmente los principios del código bushido, fueron absorbidos por la estructura de la cultura japonesa moderna. La práctica de artes marciales modernas como el kendo, el camino de la espada, el judo y el kyudo, el camino del arco, descienden directamente de las técnicas de combate de los samuráis. Innumerables películas, mangas y animes continúan explorando sus historias, presentando la figura icónica del guerrero a nuevas generaciones tanto dentro de Japón como en todo el mundo. En última instancia, el legado más profundo del samurái es el conjunto de valores que defendieron. Los conceptos de soportar las dificultades sin quejarse, priorizar el grupo sobre el individuo y la búsqueda incesante de la perfección son ecos del código bushido. Siguen siendo un poderoso símbolo de la rica historia de Japón y una fuente de identidad nacional, representando un ideal atemporal de fuerza, integridad y resolución inquebrantable que aún inspira a personas de todo el mundo.